El origen de los números que conocemos hoy en día se creó y apareció por primera vez escrita en nuestro Códice Albertense. Entonces, pues, después de una temporada que estuvimos entonces digo, venga, mira, te tienes que hablar con él, intenta ponerte en contacto con él. Entonces, bueno, pues ya poco a poco, bueno, pues fuimos, bueno, pues se puso en contacto con el Eduardo la primera. Le contestó en 4 minutos, así es Eduardo, en 4 minutos. Entonces, claro, luego, pues claro, le comentamos un poquito, pues claro, qué es lo que queríamos. Y claro, le pedimos a Andrés el favor y bueno, enseguida se puso en contacto con Eduardo y le puso a su disposición la copia que Andrés tiene personal de su Códice Albertense. Entonces, gracias a, pues bueno, pues, a la colaboración de todos, bueno, pues yo creo que va a ser una conferencia súper interesante, que es un punto de partida, bueno, pues para seguir realzando y poner en su lugar la importancia que tiene nuestro municipio y su historia. Entonces, lo primero de todo, dar las gracias a Eduardo, porque de forma desinteresada, simplemente porque es un bien, una riqueza a nivel patrimonial y de todo, para nosotros principalmente, y no para nosotros, para La Rioja y para todos, ¿no? Desconocida, porque somos los grandes desconocidos, y a ver si ahora poquito a poco, gracias también a la asociación, que está haciendo también su trabajo, bueno, entre todos seguimos potenciando y dando a conocer lo que es la historia de Albelda. Entonces, a ver, Miguel, ¿tú ahora qué quieres decir? Yo voy a presentar a Eduardo por si hay algún despistado, que seguramente todo el mundo lo conozca. Es profesor de la Universidad de Logroño, bueno, ahora mismo da sistemas informáticos y nuevos informáticos, pero él es matemático, de pura cepa, le encantan los mates, amante, divulgador científico, presentador del programa Órbita Laica, que ya conocéis la mayoría, hace shows, hace conferencias, hace de todo, mezclando normalmente pues, ciencia y humor. Hoy no creo que hay tan humor, hoy vamos a la chicha. Hoy ciencia, hoy vamos a la chicha. Y nada, pues que nos va a deleitar hoy con algo, pues yo creo que estará muy bien. Así que nada. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Claro, yo cuando me avisaron para venir aquí no me contaron esto. O sea, que iba a estar esto lleno de gente, criaturas recién salidas del biberón, bebés, gente mayor, gente mediana. Claro, ¿cómo explica uno estas cosas a esta variedad de público? Pues vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Tenéis cena hecha, ¿no? Espero. Porque la hora que es, claro, son 7:30, aquí vamos a estar un rato, ¿eh? Entonces, vamos a tratar de explicar, el códice este, yo no sé si lo habéis visto. A mí Andrés me dejó una copia facsímil que yo no quería, porque yo no quería custodiar eso tan valioso ahí en el despacho. Sigue ahí, ¿eh? Sigue ahí, lo he comprobado esta tarde antes de venir. Sigue ahí, ahí está. Y claro, ahora lo voy a echar de menos cuando se vaya de mi despacho, porque es una cosa increíble, ¿no? Es un libro que pesa más que un hijo vago, es un tochazo ahí, y yo voy a hablar de una línea de eso, ni siquiera una línea, media línea de ese códice. Es un libro enorme con no sé cuántas páginas que tiene, y yo voy a hablar de una línea, y esa línea, esa media línea, es historia de la humanidad. Es historia de la humanidad, así pero con mayúsculas, o sea, es una cosa muy importante en la transmisión cultural. Y pudo haberlo sido más. Ahora voy a contaros por qué. Porque es muy importante, efectivamente, pero los europeos de aquella época no lo supieron ver. No lo supieron hacer. Vamos a ir con ello. Entonces, la línea es esto que sale aquí. La gente que esté por aquí delante la podéis ver, y los que estáis atrás, pues no. Entonces, es la línea que es esto de aquí. Sale un dibujico, una raya aquí, y luego aparecen escritos de derecha a izquierda, que ya mosquea, porque todo el códice está escrito de izquierda a derecha, como escribimos habitualmente, ¿no? Pero esto está escrito al revés, diríamos, ¿no? De derecha a izquierda. Y aparece aquí, vamos a ver, la gente que estáis por aquí cerca, y lo podéis ver, vais a ayudar a los de atrás. ¿Esto qué es? Un 1. ¿Esto? Un 2, que está un poquito al revés, ¿verdad? Pero un 2. ¿Esto? Este es un 4 ahí, pocho. Esto adivinamos que será un 5.
Parece una H del revés, efectivamente. Parece un 5, ¿esto qué? Muy bien. Qué bonito es ver a los niños diciendo los números. Bueno, esto que es habitual hoy día, que sepamos reconocer esos números, esas cifras, hace 1000 años atrás, en esta zona del mundo, en Europa en general, no lo era. Nosotros no manejábamos esos números, en Europa no se manejaban esos números. Se manejaban los números romanos, que son incomodísimos, porque hay como unos palicos, unas X, ponte tú a multiplicar con eso, además hay que escribirlo en piedra, que es incomodísimo. Los números romanos son muy incómodos. O números griegos, que eran las letras. Pues la A griega, alfa, valía 1, la B valía 2 y así, ¿no? Y hasta que no llegaron esos números que vienen de la India, no tuvimos esto de aquí. Y además, si yo os pregunto, por ejemplo, a gente joven, digamos, sí, como tú y más joven todavía, ¿cuántos sabríais con papel y boli? No voy a pedir cálculo mental aquí, pero por no poner a nadie en compromiso. Pero, ¿cuántos de aquí sabríais multiplicar, por ejemplo, con un papel y boli, sin calculadora, con papel y boli? ¿Cuántos sabríais multiplicar 15 por 8, por ejemplo? 15 por 8. ¿Podríais calcular eso? Con papel y boli. 15 por 13. Podríais. Vale, en esta época, fijaos que no era gente nada tonta, ¿eh? No era gente nada tonta. En esa época, en Europa nadie podría hacerlo así fácilmente con papel y boli. Nadie podría. Entonces, si uno no puede hacer números, si uno no puede hacer multiplicaciones bien, si uno no puede hacer cuentas grandes, no puede progresar científicamente. No puede. Entonces vamos a ver por qué esto es historia de la humanidad. Esta fila de ahí. Entonces, bueno, el códice, ya sabéis mucho más que yo de todo eso. Es un libro de leyes, sobre todo es un libro de leyes. Tiene al principio como un compendio de los saberes, una mini enciclopedia. Y en esa mini enciclopedia pequeñica aparece algo de matemáticas, métrica y tal, y aparecen estos números. Y el vigila, o el amigo, ¿no? ¿Cómo se llama el amigo? Serracino se llamaba, ¿no? Vigila o el amigo, pues escribieron: y los indios tienen unos números maravillosos, con los que pueden hacer las cuentas estupendamente. Y esa es la primera vez que Europa, la Europa cristiana, conoce la existencia de eso. La primera vez. Hasta entonces no se conocía. O por lo menos no nos queda registro, estas cosas vete a saber. Pero no nos queda registro de eso. Entonces, ¿qué aparece en esa línea? Voy a darle el cacharico. Le voy a dar otra vez el cacharico. Muy bien. ¿Qué aparece en esa línea? 9 cifras. Muy bien. De origen indio. Y lo dice, en el códice dice, esto es de la India. Fíjate que nosotros les llamamos mucha gente les llama los números árabes. O los números indoárabes. Luego hablaremos más de eso, pero vinieron de la India, su origen es la India, y vinieron a través de los árabes, sobre todo a través de los árabes. Entonces, son los números que manejamos todo el mundo. Fíjate que, para que veáis la importancia de esto, o sea, ¿qué letras usamos en Europa? Unas cuantas. ¿Usamos las mismas letras los ingleses que los españoles? No. Los ingleses no usan la ñ, por ejemplo. No usan tilde. ¿Usan las mismas letras los rusos que están ahí al lado que nosotros? No. ¿Los chinos usan las mismas? No. ¿Los árabes tampoco? ¿Números usan todos los mismos? Todos. Todo el mundo usa los mismos números. Todos. Yo me voy muchas veces a congresos matemáticos. Yo he estado en Japón, en China, en Corea. He estado por todo el mundo en congresos matemáticos. Todos usamos los mismos números. Todos. Las letras no. Los números, o sea, fijaos si triunfó esto, ¿eh? Eso fue una triunfada increíble de la humanidad. Vale, pero ahí aparecen escritos de derecha a izquierda. Esto os decía. Como se escribe el árabe o como se escribe el hebreo, ¿no? Algunas de las lenguas semíticas se escriben así, de derecha a izquierda. Nos cuesta un poquito reconocer el 4 y el 5. El 4 alguien ha dicho, 4, y el 5 alguien ha dicho, es una H al revés. Los demás no os ha costado nada reconocerlos. El 3 es un poco raro también, pero se reconoce muy bien. Pero sí, el 6 es también así, como que lo ha dibujado alguien que no está viendo la cabeza, pero los habéis reconocido muy bien, salvo el 5, ¿no? Nos cuesta un poco reconocer el 4 y el 5. Y algo que no sé si os habéis dado cuenta, no está el 0. No está. Falta 1. El 0. Falta. ¿Se puede hacer cuentas sin el 0? Se puede, pero es más difícil. Es más difícil.
O sea, todo lo que aprendís en la escuela, que yo sé que... Yo lo hablo mucho para los niños, pero yo sé que a la gente mayor esto le resuena también, ¿eh? Las cosas que aprendemos en la escuela que nos parece que han estado ahí toda la vida, que esto no han estado ahí toda la vida. O sea, cuando uno va al cole, pero es que es raro de pensarlo así, pero es absolutamente cierto. Cuando os dan clase en el cole, pero en el cole desde bien pequeños, desde primaria y secundaria, y uno de forma casi natural, porque los ve por todos los lados, en el número de mi casa, el número del teléfono que tiene no sé quién, eso le ha costado conseguirlo a la humanidad milenios. Eso es un tesoro. O sea, cuando uno está en la escuela no nos damos cuenta, pero los maestros, las maestras son portadores de una sabiduría de milenios. Y nos parece lo más normal del mundo. Y es alucinante que eso sea así. Somos unos privilegiados en la historia. Somos unos privilegiados de que podamos ir siendo niños al cole y aprender eso. Es un privilegio. ¿Qué pasa? Que a veces nos aburrimos en clase. Es verdad. Es verdad. A veces nos aburrimos en clase, a veces nos portamos mal, nos castigan, que si el profe me cae mal, enseño, no sé cuánto. Vale, bien. Todo eso lo entiendo. Pero si os paráis a pensar de verdad, es que somos unos privilegiados por poder atender a esto, ¿no? Entonces luego hablaremos del cero. El cero va a ser un protagonista de esta charla. Así que el cero es uno de los productos culturales más elaborados de la humanidad. Así que niños, niñas, cuando el profe o la profe os pone un cero, dale las gracias. Dale las gracias, profe, porque el cero es el cero es una labor cultural increíble en la humanidad. Marcianito, ¿tienes un cero? Gracias, profe, gracias. Y cuando tú llegas a casa y tu madre o tu padre te riñen por sacar un cero, no me riñas. Esto es un logro cultural. Entonces, bueno, el cero es muy importante. Pero veis que ahí no está. Ahí no está. ¿Por qué? Porque en el año 976, Vigila o Sarracino y sus colegas no conocían que el cero. El cero no lo conocían. El cero tiene una historia larga que luego os voy a contar. No lo conocían. Entonces, bueno, hacían lo que podían con esos numéricos. Venga. ¿Qué importancia tiene esta línea? Pues la fecha es muy importante, porque que eso existía en el año 976 es muy importante. En toda la Europa occidental, en toda la Europa cristiana, en ningún otro lugar se tiene tan temprano recuerdo o memoria o evidencia de que eso haya estado, de que nadie conociera eso. Y para eso me he traído esto de aquí. No me quitéis el móvil, ¿eh? Este libro os lo voy a leer ahora entero. Tiene papel Biblia. Este es un libro de Georges Siffrat, que es un francés, que se llama Historia Universal de las Cifras. Este es un libro que está dedicado todo a la historia de las cifras. Aquí sale el códice albedense, ¿eh? Aquí sale esta línea copiada, y él cuenta eso, que en todo el occidente no había constancia de que estos números estaban aquí, así que la fecha es lo primero importante de esa línea. Ya ves tú una línea lo que da de sí, ¿eh? Segundo, es la primera aparición de las cifras indoarábigas en Europa. Seguro. Vamos a meter un poco de miedo aquí. Hay un manuscrito en el monasterio Ripoll, en Cataluña. Vamos a hablar bajo para que se entere. Hay un manuscrito que es del año 950, 26 años antes que este. Y ese manuscrito no tiene una línea de números como este, pero tiene las páginas numeradas. En las páginas sale el numerico de página. Y entonces hubo alguien, ya sería Navarro, que dijo, son las cifras árabes. Son las cifras. Entonces hay muchos estudios, y bueno, y veréis estudios publicados que dicen que la primera aparición de las cifras árabes, de las cifras indoárabes en Europa, es ese manuscrito, en los números de página. Pero hay estudios más concluyentes, posteriores, que muestran que no son las cifras indoárabes, son unas cifras coptas, griego-coptas. Coptos son unas iglesias cristianas que había en Egipto. Entonces son unas cifras griego-coptas, no son estas. Y aparte no tienen el valor del cálculo, que esta gente de este siglo no lo supo ver. Ahora vamos a ir con eso. Entonces, todo el mundo estamos situados, ¿no? Año 976, ahí arriba, coge un señor y su amigo y escriben todo esto. Escriben esta línea. ¡Jo, los indios tienen unos nombres muy guapos! Tal, y lo escriben así. Dicen, ya que estamos escribiendo así, pues también lo hacemos al revés. Os ponéis en situación, ¿no? Vale, entonces, ¿qué ocurría en Europa con eso? ¿Alguien supo entender la importancia de eso en Europa? Vamos a ver. Esta es la primera llegada de las cifras indoárabes a la Europa cristiana. Que yo no sé por qué toda esta gente estaba como triste. ¿No los veis? Este es Sarracino y este es Vigila
Entonces, ¿veis? Está triste. Y este es Gerberto de Aurillac, que está triste también. Esta gente era triste, no sé, o los pintores tenían mala leche. Pero la gente no sonreía. ¿Me oís atrás bien? Sí. Más o menos. Bueno, voy a intentar chillar. Mientras llegan las pilas nuevas, intento chillar. No me voy a dejar la voz. Vale, entonces, estos transcriben eso. Hacen una compilación del saber de su momento, hacen una pequeña enciclopedia previa a esa recopilación de leyes que hay ahí, ¿no? Y hay unos mapas guapísimos, si habéis visto el códice es una barbaridad, lo bien que dibujaba esa gente, lo bonito que está hecho, es ole. Claro, pero ¿esta gente sabía realmente la utilidad de esos números? Yo no daría mi mano derecha, o sea, no me la dejaría cortar, por saber si esa gente lo sabía o no, no lo sé. En aquella época, este señor, Gerberto de Aurillac, que era un francés que era de Aurillac, por eso le llaman Gerberto de Aurillac, este tío viajó a España, y viajó a un monasterio que se llama Ripoll, el de antes, el monasterio de antes. Hola, buenas, soy el de antes. El monasterio de Ripoll. Y entonces, en ese monasterio, los monjes de allá eran gente muy moderna y se carteaban mucho y tenían mucha colaboración con los árabes, con los árabes de Al-Ándalus y tal. No se escribía en correo electrónico porque no había ni WhatsApp ni nada de eso, pero ellos se visitaban y todo eso, ¿no? Entonces, Gerberto de Aurillac fue allá. Después de... Él estaba muy interesado en la ciencia, en el conocimiento y tal, que en esa época no era muy común, pero este señor era muy listo y muy interesante. Entonces este se bajó allí y conoció los números árabes. De hecho, se cree que también Vigila conoció los números árabes allí en Ripoll. Bueno, pues a lo mejor de alguien que fue ahí de visita, lo que sería, ¿no? Pues estaba, mira qué números más chulos tengo, ¡hala, joder, qué guay! Y bueno, pues tuvieron esa relación. Y entonces Gerberto de Aurillac dijo, ostras, esto es guapísimo, chaval. Vamos a hacer un método de cálculo muy bueno, porque el cálculo es muy importante para hacer la compra y todo eso. Ahora tenemos calculadora y todo eso. Pero esta gente tenía que hacer muchos cálculos para hacer la compra, para hacer construcciones. Hay muchas cosas, las matemáticas son muy, muy, muy importantes. Entonces, saber calcular bien es una base para poder hacer ciencia, para poder hacer tecnología, para poder progresar. Entonces, este señor, ¿cómo calculaba esa gente en Europa? Calculaban con ábaco, con un ábaco poniendo piedricas. Y lo hacían así, tenían como unas casillas así y ponían un montón de piedritas. Eso es un desastre porque a lo mejor se te ha olvidado contar una, que se te cae, que si no sé qué, que se te ha inclinado. No es de mucha precisión. Pero se hacía así. Así era como se hacían los cálculos en Europa. Y eso viene desde los romanos. Entonces, si tuvimos, no sé, siglo X en esta época. Entonces, Gerberto de Aurillac se inventa un ábaco moderno. Ábaco 2.0. El ábaco de Gerberto de Aurillac. El Gerbertábaco. Entonces, el Gerberto de Aurillac se inventa este ábaco, donde las columnas... Tiene mucho que ver con cómo hacemos nosotros. Las columnas son los números, las unidades, las decenas, centenas, decenas de millar... Eso suena de la escuela, ¿no? Sí. Bueno, pues todo esto. Entonces, en lugar de poner piedricas, que la gente lo que hacía era juntar piedras. Ahí va, ahora aquí tengo 15, pues quito 10 y paso una a la siguiente columna. Ese tipo de cosas, ¿no? Pues en lugar de hacer eso... El Gerberto dijo, pues voy a poner los números estos chulos, los números de los indios. Entonces, en lugar de poner muchas piedricas, ponía el número que simboliza el número de piedras. Eso era más cómodo y era más eficaz, pero no cambiaba el trasfondo de la cosa. O sea, esa gente no hacía multiplicaciones como nosotros, con la tabla de multiplicar y me llevo una y no sé qué. No. Eso no lo sabían hacer. Hacían el ábaco. Vosotros sabéis más que esa gente. Es flipante que niños tan pequeñitos sepan más que esa gente. Eso quiere decir que es una civilización o una cultura que está civilizada, ¿no? Vale, pues entonces, Gerberto de Aurillac se hizo súper famoso con este ábaco, aunque tuvo enemigos, ¿eh? La gente decía, este tío es medio brujo, qué rápido hace los cálculos. El jeta de él. Iba a decir una palabrota, pero hay niños delante. ¿Qué jeta tiene este tío? ¿Cómo hace los cálculos? Es como si tú vas la sensación era como si tú estás en el cole y estás con el boli ahí y el cuadernico y viene tu vecino de pupitre y tiene la calculadora. Dices, profe, que estamos usando la calculadora. Por envidias. Bueno, pues Gerberto de Aurillac también. Él sabía calcular mejor con este ábaco, con esos números, que eran piedritas de cuerno. De hecho, los números se llamaban, estas piedritas y estos cuernos se llamaban ápices a los números esos, y por eso, bueno, las cifras se llamaban así. Vale, pues entonces, Gerberto de Aurillac, ¿cómo usó los números? ¿Estos dos los usaron para algo? Pues no se sabe, probablemente no. ¿Este los usó para algo?
para el abaco. Para el abaco, para tener un abaco más cómodo, un abaco más moderno. Pero es que no le sacó el partido, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, antes de eso, ¿cómo se escriben? Esta es una página del libro gordo este que os he puesto. Y ahí veis, en la página del libro gordo ese que os he puesto, este señor, George Cifra, señala cómo ha ido la evolución de las cifras, esa H que parecía una H al revés, ese 4 pochísimo que había, pues ¿veis? Así es como se han ido escribiendo hasta el siglo XIII. ¿Cuál es la primera fila de todas? No lo veis porque no tenéis tanta vista, pero yo tampoco me lo sé. La primera fila de todas es el Códice Albeldense, la que está ahí. ¿Y la segunda cuál es? El Emilianense, que es copia del Albeldense. Entonces las dos primeras, esos son los dos primeros testimonios de esas cifras en Europa. Y luego a partir de ahí, los que ha habido. Y ya veis, es que hacen unas cosas rarísimas esta peña. O sea, van a ir haciendo unas cifras que de aquí... Pero vosotros mirad esto, si parece una B, de aquí de aquí ¿cómo sale el 4 ni el 5? El 5 siempre se queda como una H, hay veces que parece un 4 en lugar de un 5, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿por qué esa evolución de las cifras? Pues porque cada uno hacía lo que le daba la gana. Entonces, ¿cómo escribían en las pedretas esas? ¿Por los que más cómodo les sonara o lo que iba acorde a la caligrafía con las que escribían el resto? Entonces, por ejemplo, el Códice Albeldense tiene esa caligrafía visigótica, ¿no? Pues entonces, los números indios, más o menos al estilo visigótico, pues los hacían y les quedaban así de chulos. Y esta gente, pues lo iban haciendo según la moda como ellos escribieran. Algunos, pues el 1 tampoco te vas a poner creativo, pero en otros sí. En otros, en el 4 y el 5 sobre todo, pues se ponían creativos. No había un estándar. De aquí no vienen nuestras cifras. Eso no ha evolucionado hasta las nuestras, ¿eh? Eso no es así. Esto, pues, son las mismas, en origen es las mismas, pero esto fue una evolución que esto era un despiporre. Cada uno escribía como podía y como quería y con el estilo que conocía. Vale, entonces, eso es en cuanto a la evolución de las cifras. ¿Por qué están tan raras? Vale, entonces, primera llegada de las cifras indo-arábigas a la Europa cristiana. No triunfó. ¿No triunfó? Eso no triunfó. Entonces, ¿cuál es el representante de esa primera llegada? El Códice Albeldense y Gerberto de Aurillac. Aquí está Alcuino de York y aquí está el Ábaco. ¿Por qué no triunfó? Porque no sabían matemáticas. Esa gente no sabía hacer las cuentas como los indios, no sabían calcular. El cálculo indio y indio de los árabes no lo hacían. Ellos seguían con el Ábaco. Entonces sus matemáticas eran muy limitadas y por eso no pudieron aprovecharse de esas cifras. No sabían suficiente. Y entonces ellos conocieron las cifras, pero no conocían su uso de verdad. No llegaron a sacarles el partido. Entonces fue un primer acercamiento, una primera llegada de las cifras indoárabes y no triunfó del todo. Pero ahí estaban, pero ya estaban aquí. Ya estaban. Entonces eso se llama el primer renacimiento europeo. Para la gente que le gusten las cosas del renacimiento, se consideran que hay 3 renacimientos en Europa. Uno es este, que es cuando Carlomagno, el renacimiento carolingio, que es de aquella época, que sobre todo lo que hicieron es, pues después de que la caída del Imperio Romano y que la gente estaba todo el día peleada, pues entonces empezaron a organizar un poquito mejor la sociedad, se recuperaron las costumbres romanas, el latín, tal, no sé cuánto. Eso es el primer renacimiento. En el segundo, va a pasar, chispón, segunda llegada de las cifras indo-arábigas a Europa. Es en el segundo renacimiento europeo. Luego os hablaré del segundo renacimiento. Aquí hay 3 cosas importantes. ¿Esto qué idioma es? Árabe. Este es idioma árabe. Este es un escrito de un señor que se llama Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi os sonará porque hay una palabra, hay 2 palabras de hecho en nuestro idioma que vienen de él. Una es de su nombre y otra del libro que escribió. La palabra que viene de su nombre es algoritmo. Algoritmo, eso que dicen ahora, los algoritmos. Pues eso, luego hablaremos del algoritmo. El algoritmo viene de este señor, Al-Khwarizmi, que era un persa del siglo IX, él vivía en la casa de sabiduría de Bagdad. Entonces, Al-Khwarizmi escribió un libro que se llamaba El Álgebra. Entonces, la palabra álgebra viene de ese libro de Al-Khwarizmi. Álgebra significaba reconstruir huesos. De hecho, aún se usa a veces como el traumatólogo. ¿Por qué? Porque era como reconstruir una cuenta que se ha perdido. Las ecuaciones, y eso es como... Aquí hay algo que no funciona, vamos a reconstruirlo. Entonces hacemos las cuenticas para que eso funcione. Entonces, este libro es el álgebra de Al-Khwarizmi. Ese es el libro, probablemente, después de los elementos de Euclides, el libro más influyente de la historia de las matemáticas. ¿Por qué? Porque... Voy a irme un poco para atrás. Los griegos hacían muchas matemáticas, ¿os acordáis? Sí. Los griegos, Euclides, Pitágoras, toda esa movida. Hacían muchas matemáticas, pero ¿qué matemáticas hacían? Líneas. Hacían geometría, sobre todo. Líneas, círculos, y siempre pensaban en áreas...
No, ellos no creían que se podía traducir las formas a números y calcular con eso. A lo mejor Arquímedes hubo un poco de eso, pero de los pocos, ¿no? Entonces, los griegos hacían un tipo de matemáticas. Sobre todo formas, geometría y tal. Los indios, en el otro lado del mundo, los indios hacían cálculo con números. Luego conoceremos a uno de los que hizo eso. Hacían cálculos con números, ecuaciones y toda esa movida. Y en la Casa de Sabiduría de Bagdad, Al-Khwarizmi juntó las dos cosas. Dijo, calla, que es lo mismo. Calla, que se pueden hacer ecuaciones con formas, las líneas, las áreas pueden representar. Y los problemas que hacéis en la escuela, de líneas, de longitudes, de áreas, todo eso, que al principio cuando uno se enfrenta con eso es como difícil. Pero luego dices, bueno, pues hago una ecuación, pongo la X, le pongo las cuenticas, lo paso al otro lado, tal, no sé cuántito. Eso viene de aquí. Eso viene de aquí. Y eso fue una revolución. Eso fue una revolución. Y eso se lo debemos a la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Siglo IX, siglo X, en Persia, en la actual Persia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo árabe, perdón, pero sabían muchas matemáticas. Muchas. Muchas porque ellos conocían las matemáticas de los indios y se dedicaron a estudiar a los griegos. Que nos parece que los griegos han llegado, o sea, toda la filosofía griega, Aristóteles, Platón, Euclides mismo, las matemáticas, Pitágoras, parece que eso ha estado en Atenas toda la vida, guardado en una biblioteca, y nosotros, pues como vamos de turismo a Atenas, pues el mundo occidental ha conocido eso. Eso se abandonó en Europa, ¿eh? Eso se abandonó en Europa. Si ahora conocemos a Platón, a Aristóteles, a Pitágoras, es por esta gente, ¿eh? Eso vino de esa gente. Ellos se dedicaron a recuperar toda la sabiduría griega antigua. Toda la sabiduría griega antigua a nosotros nos llega por los árabes. Vale, ¿y cómo nos ha llegado de los árabes a nosotros? Os doy dos opciones. No, contened el entusiasmo. Os doy dos opciones para ver cuál me decís que es por la que llegó la sabiduría árabe a Europa, a la Europa cristiana. Opción A, voy a dar tres opciones, como en El Cazador, que fui yo al cazador yo. Os voy a dar tres opciones. A, por las cruzadas. B, por Al-Ándalus. C, ambas son correctas. Ambas son correctas. Votos para Al-Ándalus. Hay que levantar la mano quien crea eso, ¿eh? Uno tiene que luchar por sus ideas, amigos. Vale, Al-Ándalus. Hay gente con mucho entusiasmo por Al-Ándalus. Muy bien. ¿Quién cree que esa sabiduría árabe llegó por las cruzadas? Dos pringados que además han bajado la mano enseguida porque han dicho, somos los únicos, levantad la mano con orgullo, me cago en la mar. Claro que sí. Estos creen que por las cruzadas. ¿Quién cree? Ambas son correctas. Qué conservadores sois en este pueblo, ¿no? Qué bien quedas. Qué bien quedas. Y la respuesta correcta es... ambas son correctas. Así que llevó razón todo el mundo. Los de Al-Ándalus, los cobardes, que han bajado la mano enseguida. Y todo el mundo lleva razón, por las dos partes. Porque en las cruzadas se estableció mucha relación cultural y mucha relación comercial también. Entonces se aprendieron mucha de la ciencia árabe. Y por ahí llegó, a través de esa zona del mundo, Francia, Inglaterra, sobre todo llegó por ahí. Por Al-Ándalus también. Y aquí tenemos, este es uno de los dibujos más conocidos de aquella época española. Este es Alfonso X el Sabio, que fue un poco el que estableció la Escuela de Traductores de Toledo. Entonces, en la Escuela de Tradiciones de Traductores de Toledo se tradujo mucho de la sabiduría árabe. Y mucha de la sabiduría árabe que se tradujo era lo que nos venía de los griegos, etc. Entonces, ahí había una escuela de traducción que puso en contacto toda esta cultura, ¿no? Y este de aquí, el pájaro, este muchacho, bueno, en realidad no está vivo, veis que es una estatua. Eso es de su tumba. Esa tumba está en Pisa. Voy a dar pistas a ver si alguien sabe qué es. Que yo sé que en este pueblo tiene mucha cultura. Siglo XII, siglo XIII, era de Pisa, se llamaba Leonardo y está enterrado en Pisa. ¿Quién es? Leonardo da Vinci no, porque Leonardo da Vinci se llama Leonardo, pero es de Pisa, como Leonardo DiCaprio también se llama Leonardo, pero no es de Pisa. Fibonacci era un señor muy importante que hizo una sucesión muy bonita, que a la gente que le gustan las matemáticas, todo el mundo está, ¡ay, eso tiene Fibonacci, bonita es! Bueno, pues toda esta sucesión, espiral, estas unas cosas, pero Fibonacci
escribió un libro que se llamaba El libro del Ábaco. Entonces fue un... ¿Cómo se llama eso? Cuando haces en YouTube ese tipo, o en las noticias, ese tipo de titulares que es las 5 cosas que no creerás de no sé quién. Eso es clickbait, se llama eso, ¿no? Las 5 cosas que no creerás. Pues Fibonacci le llamó Liber Abaci, el libro del Ábaco, por eso. Porque le decía, he hecho un libro que lo del Ábaco nos va a salir chupí. ¿Y qué hizo Fibonacci? Meter los números árabes. Pero él hizo el cálculo. Él ya hizo las tablas de multiplicar, ya las tenía todo ahí. Él sí aprovechó el cálculo. Entonces, se juntaron toda esta gente en aquella época, esto es siglo XII, siglo XIII, y esa gente recuperó aquellos números árabes que habían llegado y que no habían llegado a calar del todo, salvo en el ábaco del Aurillac y dijeron, ah, no, pero es que estos números no solamente son formas más bonitas para ponerlos en las piedras del ábaco, es que con esto se puede calcular sin piedritas, sin ábaco, se puede calcular escribiendo. No escribían porque era muy caro, pero lo que hacían era en la arena. Escribían en arena, llevaban con unas pizarricas como de arena y escribían así. Y esto que hacemos ahora, de poder escribir los números, borrar, hacer las cuentas en papel. No necesitamos, imagínate en la escuela todo el día con el abaco ahí dándole para arriba para abajo. Bueno, esto es mucho más cómodo. Entonces, a eso le llamaron el algoritmo. El algoritmo era eso, el poder sumar, multiplicar con los números tal cual. Y ahí, con este pájaro de aquí, Fibonacci, ahí sí llegó el cero. Porque el cero es muy importante para calcular. Entonces ahí estaban los 9 de antes y el cero. Así que unas páginas después, en el libro gordo ese, luego os lo dejo ver si queréis, y tocar. No tocar, no, ver. En ese libro de ahí aparecen las grafías de la segunda oleada. La segunda oleada de cuando llegaron. Y entonces son grafías más primitivas que las de Vigila y todos los demás. Son más primitivas. Es como que dieron un paso atrás a las cifras árabes. Y ahí veis que aquí hay una columna más donde está el cero. Aquí sí que está el cero. Aquí ya sí. Y entonces aquí es cuando ya los números indoarábigos, todos estos números matemáticos, ya vinieron con las matemáticas para las que servían. Ya los aprovecharon del todo. Y ahí, a partir de ahí, sí. Y esto se produjo en lo que se llama, bueno, está en la antigua, el segundo Renacimiento europeo. ¿Y por qué pongo esto aquí? Porque este cuadro en realidad es del tercer Renacimiento, el cuadro. Pero ¿por qué pongo aquí? ¿Alguien sabe qué cuadro es este? La Academia de Atenas. Rafael, la Academia de Atenas, ¿verdad? La Academia de Atenas, que eso está... ¿Dónde está ese cuadro? ¿Lo habéis visto alguna vez? Esto está... Yo diría que está o en el Vaticano o en Florencia. Esto está en Italia. Yo creo que está en el Vaticano esto, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué digo que esto es el segundo renacimiento de Europa? Porque aquí se vuelven está el saber griego, sobre todo representado por Aristóteles y Platón, y está el saber árabe. Aquí he puesto en un circulico, este circulico no está en el cuadro original, lo he añadido yo. Y este es Averroes. Y Averroes está junto a Euclides y a Pitágoras. Entonces, se toma la sabiduría árabe, se toma la sabiduría griega y surge, pues, uno de los momentos más bonitos de la teología cristiana, que es la escolástica. Si a alguien os gusta leer cosas antiguas y tal, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino es ole, ¿eh? O sea, es una cosa delicada, como piensa él, es precioso. Entonces, en ese momento surge la filosofía escolástica como el segundo renacimiento. Y aquí ya sí. Aquí empiezan a hacerse matemáticas y ya se empieza a hacer progresar las matemáticas en Europa. Hasta entonces no habían progresado las matemáticas en Europa, salvo los griegos antiguos, ¿eh? Pero vosotros fijaos, que los griegos antiguos, por ejemplo, Pitágoras, toda esta peña, ellos no tenían cero, no tenían números negativos. O sea, esa gente avanzó muchísimo con unas herramientas muy pobres, ¿eh? Bueno, voy para adelante. ¿Qué pasa con el cero? Vamos a ver el cero. El cero tiene 3 funciones en la vida. Salud, dinero y amor. Tiene 3 funciones en la vida. La primera es indicar una cantidad nula, cuando no hay nada. Y eso lo han tenido todas las civilizaciones, aunque sea escribiendo con una palabra. Nula, como decían los latines. Nula, aquí no hay nada. Eso lo han tenido todos. Esa función del cero lo han tenido todos. La primera importante es esto de aquí. Cuando los sumerios
hicieron su sistema de numeración, hicieron un sistema posicional, que eso lo entendéis también en la escuela. Cuando, por otro, si yo hago el número 202, yo escribo un 2, un 0 y un 2, ¿verdad? Pero esos dos doses no valen lo mismo. Uno vale 2 unidades y otro vale 200 unidades. Y eso, por ejemplo, los romanos no lo sabían hacer. Pero nosotros sí, con el sistema posicional, los sumerios sí, lo sabían hacer. Entonces, un sistema posicional sirve cuando necesitas hacer cuentas grandes. ¿Quién necesita hacer cuentas grandes? Pues, por ejemplo, los que hacen astronomía. Y los sumerios hacían astronomía. Entonces, ellos hicieron un sistema posicional, pero fijaos, y tenían el 0. Porque claro, en 202 no es lo mismo que 22. Hay un cerico en medio ahí. Necesito saber que hay un lugar que está vacío. Y 2002 no es lo mismo. Necesito saber que hay 2 lugares que están vacíos. Entonces necesito el 0. Pero estos, a lo primero, ponían un hueco. Y un hueco es peligrosillo, porque ¿cuántos huecos? Sí, imagínate que pongo dos, lo que os decía, 2002 o 20.002. ¿Cuántos huecos hay ahí? ¿Hay 3, hay 4? Es engañoso. Necesito algo para señalar que hay un 0, ¿no? Esto lo hicieron por primera vez los indios. Aquí hay un manuscrito donde aparece un simbolito redondico para poner por primera vez el 0. Entonces aquí está. Tienen estos y los indios... ahí está. Los indios utilizaron. Son los babilonios primero, que ya tienen Tienen una representación, pero al principio... pero ahí, estos los sumerios no tenían de momento. Luego los babilonios tuvieron. Sí, pero un redondico, el redondico, la grafía. El redondico es los indios. Y luego los mayas, por su lado, tienen otro. Los mayas tienen este cérico de aquí, que es como un huesico, un caparazoncito de todo. Vale, pues entonces los mayas tienen, los indios tienen, y los babilonios, los sumerios tienen el 0, posicional. Entonces esta gente ya sabe hacer cuentas grandes con el 0. Vale, maravilla. Los babilonios, los indios tienen descendientes culturales matemáticos, los mayas no, al menos en este aspecto. Entonces esto no tuvo más desarrollo, ¿no? Pero esto sí, a través de los indios y de los árabes ya llega a nosotros, y más adelante... Bueno, aquí está un poquito un poco el movimiento de ese 0 posicional, ¿no? Los mayas están por un lado, toda esta gente se relacionó. En China no sabemos muy bien qué pasó, probablemente estaban con los indios en esto, pero no se sabe muy bien, o yo por lo menos no lo sé, qué había en China en ese momento con relación al 0. Y aquí tengo a Brahmagupta y a Bar Simpson. Y Brahmagupta y Bar Simpson aparecen juntos en esta diapositiva porque fijaos que esta frase que parece una tontada, multiplícate por 0. ¿Qué significa eso? Si tú te multiplicas por 0, ¿qué pasa? ¿Cuánto da multiplicar por 0? 0. O sea, que hay un significado, es que parece una tontería, pero no es ninguna tontería. Hay un significado para la frase multiplicar por 0. O sea, 0 no es solo una marca de posición, sirve como número, para hacer cuentas. Puedo multiplicar por 0, puedo sumar 0, puedo restar 0, dividir por 0 no, y además eso es una complicación enorme, que todavía no entendemos bien, porque dividir por 0 es prácticamente saber manejar el infinito, y eso es muy complicado, pero bueno, eso si queréis luego hablamos de las preguntas. Pero el hecho de tratar al 0 como un número, por el que puedo sumar, por el que puedo restar, por el que puedo multiplicar, que a nosotros ahora nos parece obvio, eso llega en el siglo VII con Brahmagupta, en la India. Nadie había manejado al 0 como un número tal cual, para hacer cuentas con él, multiplicar, como un número en la aritmética. Entonces, Brahmagupta, siglo VII, es decir, que cuando llegaron los números árabes aquí, los indios ya sabían hacer esto. Los árabes ya sabían hacer esto. Nosotros no lo aprovechamos hasta que nos llegó después con Fibonacci y toda esa gente. Entonces, esa es la historia del 0, que es lo que os decía antes, es un bien cultural enorme, enorme. Nosotros ahora lo damos por obvio. Nos pensamos que esto es algo que ha estado toda la vida ahí. No ha estado toda la vida ahí. No ha estado toda la vida ahí, ha costado mucho y ha supuesto un desarrollo enorme. Luego, a partir de ahí, de ya poder hacer cuentas con el 0, pues el Renacimiento, el tercer Renacimiento, el Renacimiento este italiano que todos conocemos, hizo casi las primeras matemáticas modernas en Europa, ¿no? Y hicieron buenas contribuciones, pues Cardano, Tartaglia y otra gente de aquella época. Pues el algoritmo. Lo pongo aquí, esta va a ser casi el final. El algoritmo. El algoritmo le llamaban a algo
que se podían hacer cálculos con números de una forma que no era la que hemos hecho toda la vida. Esto aquí está un calculista con el ábaco. No era la que hemos hecho. Esto es un grabado del siglo XVI, de 1503, que es la Margarita filosófica, se llama. Entonces aquí tenemos un señor haciendo el cálculo como toda la vida. Aquí tenemos a alguien haciendo el cálculo al estilo árabe, indoárabe. Aquí está el cero indio. Aquí están los números, hay incluso fracciones, ese tipo de cosas. Aquí ya estamos calculando con algo que llamaban el algoritmo. Y aquí está la aritmética, que tiene numeritos en su vestido. ¿Números? ¿Qué números tiene? Los romanos, los árabes, los griegos. Tiene los números árabes. Tiene aquí un 2, un 8, un 9, tal. Y está mirando ¿a quién? Al que hace cálculos con el algoritmo. No está mirando a este otro. El autor de este grabado está diciendo: aquí está el futuro. Esto ya no sirve. Es el algoritmo el que nos va a servir para hacer las cuentas, el algoritmo el que nos sirve, ¿no? Entonces, eso hizo que estos se enfadaran un poco. Y de hecho hubo buenas peleas con eso, hasta que hubo momentos, esto os va a parecer como hasta gracioso, hubo momentos en Europa, hasta en el siglo XV, en el que el cero estuvo prohibido. Era ilegal manejar el cero. Era ilegal manejar el algoritmo. ¿Por qué? Porque quien quiere controlar el comercio, las autoridades y tal, si no saben, no se fían. Entonces dicen, bueno, esto yo no sé muy bien cómo funciona, vamos a lo de siempre. Entonces prohibieron el cero y además parecía que si quien tiene que ejercer el control legal de las cosas, que esto lo entiendo perfectamente, si quien quiere ejercer el control legal ve algo que no es capaz de comprender del todo, no puede ejercer ese control para bien también, no digo solamente para mal, para bien también, para que no haya fraudes, para que las cosas se hagan legalmente. Entonces hubo lugares en donde se prohibió el cero. Ahí Fra en su libro dice que incluso hubo gente que la llevaban a la hoguera. Yo no he visto eso. O sea, no he visto eso nada más que ahí, en la obra de Fra, y yo no me fío mucho de que eso llegara a ser así. Pero que hubo leyes que prohibían el cero, por ejemplo, en Florencia, eso sí, hasta tan tarde como el siglo XV. Y era por esto. Así que ya veis que hubo una época en la que hacer cálculos de una forma que no somos capaces de entender y que no somos capaces de legislar porque se nos escapa un poco de las manos. Hubo una época en la que el cero y el algoritmo representaba todo eso. Pensad un poco qué está pasando ahora con la inteligencia artificial. Pensad un poquillo si está pasando algo parecido. Tenemos algo que no entendemos muy bien cómo funciona, y a lo mejor hay alguien ahí que entienda muy bien cómo funciona. No hay nadie en el mundo que entienda del todo bien cómo funciona eso. No es nada fácil de legislar y da cierta ventaja a quien tiene el poder sobre eso. Entonces, igual que en aquella época hubo movimientos como al principio Aurillac, que no lo consiguió, pero luego otros más tarde como Fibonacci y otros que dijeron vamos a traer al mundo este conocimiento y que todo el mundo lo pueda manejar, pues fijaos que en esta época nuestra es un poquito así, Si ahora tuviéramos un grabado y aquí estuviera la informática y aquí estuviera lo previo, pues a lo mejor la aritmética estaba mirando hacia este costado. Pero tenemos que tener cuidado con eso. Luego si queréis podemos hablar un poquito de ese tema. Así que hemos ido de unos monjes que estaban aquí escribiendo en el escritorio a, bueno, veis que hemos cambiado, pero no hemos cambiado tanto, Porque cuando hay un conocimiento que es capaz de cambiar, de hacer las cosas mejor, y está en unas pocas manos, pues no sé si eso es bueno del todo. Entonces, pues, veis que estas épocas, aunque esto era una charla sobre los numeritos y todo eso, pero nos lleva un poco a cómo funcionamos como sociedad. Ya está, aquí me podéis contactar. Aquí me podéis escribir por correo y todo eso. Y en la biblioteca tenéis estos libros que lo he firmado antes. Si alguien los quiere tener en casa, pues que se los compre todos. Y si no tenéis dinero, pues los robáis. Pero si los robáis a las librerías pequeñas, no, Las librerías pequeñas no. Vale, entonces yo creo que tenemos tiempo como para ahora por educación, pues un aplauso y entrar así en 30 minutos. Hola. ¿Qué tal ha ido? Bien. Hace calor, No la veréis luego al salir. Tapaos que os vais a catarrar.
Uy, ¿cuándo comienza la gente a calcular? Me preguntan cuándo comienza la gente a calcular sin escribir, el cálculo mental, ¿no? ¿Te refieres a eso? Igual que antes se leía solo en voz alta y luego y leemos luego para nosotros, que eso yo creo que es San Agustín, ¿no? Que ve a San Ambrosio que está leyendo para sí mismo y dice, ¿pero qué está haciendo este señor? Y está leyendo sin pronunciar las palabras, ¿no? ¿Cuándo se empieza a hacer cálculo mental? No lo sé. No lo sé. Porque, claro, el hecho de saber cuándo se hace cálculo mental tiene que haber sido porque alguien te cuenta que lo está haciendo, porque registro material de eso no va a haber. Y tiene que ser o bien un testigo que lo ve y lo cuenta, como San Agustín con San Ambrosio, y yo no sé quién es la primera persona que testifica que ella misma o alguien que está viendo está calculando mentalmente. Es interesante eso, no sé cuál es el primer testimonio de eso, pero claro, es algo que yo no sé hasta qué punto alguien le dio importancia a eso. Y probablemente quien manejaba los ábacos, etcétera, tuvieron que hacer cálculo mental. Casi seguro, porque muchas veces ocurre cuando nosotros estamos, eso os pasará a vosotros en la escuela también, cuando uno está haciendo cálculos con lápiz y papel, hay muchas veces que su mente se adelanta al resultado y lo piensas antes de escribirlo. ¿Sí? Mientras que leyendo, tú no puedes adelantar lo que va a venir. Tú vas leyendo y esto, pero muchas veces cuando tú estás produciendo cálculo, en tu cabeza está, a veces un segundo antes o lo que sea, antes de pasar a escribirlo. Sí, no lo sé, es interesante. Tenemos aquí un joven que quiere preguntar. Sí, adelante. Si tenemos los números arábigos, ¿por qué usamos los romanos? Si tenemos los números arábigos, ¿por qué para poner un siglo, ¿por qué los ponemos en romanos? Por tradición. Tenemos una tradición para poner ciertas cosas, como por ejemplo eso, los siglos los ponemos en romanos, hay relojes que los tenemos en números romanos, cosas así, es por tradición. Y a veces los años, si veis monumentos o edificios que pone el año en que fueron hechos, tú lo tienes en número romano y podrían tenerlo perfectamente con los números arábigos, porque parece que es como, entiendo yo, como que es como más tradicional, tiene algo más como solemne, ¿no? Los números romanos. Pero desde luego para calcular no los usamos. Para multiplicar números grandes o cifras grandes no lo hacemos, los romanos. En la tele se ve de vez en cuando los niños que calculan de una manera así con las manos, para arriba, para abajo, y sacan los resultados tan complicados. ¿Qué manera de cálculo es esa? ¡Wow! Eso es toda una técnica. Hay unos señores que se llaman los calculistas que hacen cálculo mental de unas formas que a mí me parecen sobrehumanas. Porque eso, lo quiero dejar claro, me viene bien tu pregunta para esto. Hay gente que se cree que los matemáticos, yo me dedico a hacer matemáticas, yo me dedico a la álgebra. Hay gente que cree que los matemáticos somos muy buenos haciendo cálculo mental, y no es verdad. O sea, somos tan buenos como cualquier otro. Nosotros no nos dedicamos a hacer gimnasia de cálculo mental. Probablemente, como estamos muy acostumbrados a manejar cosas de números y tal, o tenemos afición, pues es posible que a lo mejor la media de los matemáticos sea mejor que la media de los no matemáticos, pero no somos especialmente buenos en eso. Y hay gente que tiene unas técnicas especiales. Es como la gente que tiene una memoria muy especial, ¿no? Que es capaz de recordar muchas cosas. Hay gente que es capaz de recordar miles de cifras del número pi, ese tipo de cosas. Hay técnicas específicas, y luego hay una especie de talento, no sé si es talento o trastorno, porque hay gente que es capaz de multiplicar números de 10 cifras así. Hay gente que es capaz de dar el resultado correcto. Entonces, no sé, yo entiendo que parte es técnica, que habrá una técnica de que a lo mejor, no sé tú, yo me sé la tabla de multiplicar básica, hasta el 9 por 9 y todo eso, ¿no? Pero ya yo no me sé de memoria cuánto es 135 por 243. Y hay gente, sin embargo, que esos cálculos sí que tiene bastantes memorizados y es parte de esa técnica, pero mucho más no te puedo decir, Sí que hay técnicas específicas y luego hay talentos de otros excepcionales que vienen, y no digo de broma solo lo de trastorno, porque hay veces que sí que tiene que ver. Sí. ¿Cómo influyó la tecnología de los sumerios que utilizaban base 6 y ahora nosotros utilizamos base 10, pero usamos también Sí, los sumerios, los babilonios utilizaban base 60. Utilizaban divisores del 60. Nosotros heredamos de ellos
por ejemplo, en las horas y los minutos, ¿no? Nuestros minutos no están en base 10, están en base 60. Nosotros un minuto contamos 60 segundos y una hora 60 minutos, etc. También otra herencia que tenemos es la circunferencia, que la tenemos en 360 grados, ¿no? Que es 6 por 60. Sí, tenemos alguna pequeña herencia de ellos. Nuestra base 10 es porque en general tenemos 10 dedos. Viene de ahí. En general tenemos 10 dedos, entonces hay algunos pueblos que utilizaron la base 5, hay algunos pueblos que usaron la base 10 y hay algunos pocos pueblos que usaron la base 20. Digamos, los dedos de las manos y los pies. Los mayas, por ejemplo, usaban la base 20. ¿Qué ventaja tiene? La ventaja de la base 10 es que es muy física y podemos manejarnos con los dedos y podemos manejarnos bien para eso. Tiene una desventaja muy fuerte, que es que el 10 tiene muy pocos divisores. El 10 solo tiene como divisores el 5 y el 2. En general sería mejor usar la base 12. Sería más cómodo usar la base 12 y a veces la usamos. Cuando decimos, por ejemplo, para las docenas de huevos. Usamos la docena para varias cosas. ¿Qué ventaja tiene la docena con respecto a la base 10? Que yo puedo decir media docena, ¿verdad? También puedo decir media decena. Vale, pero puedo decir un tercio de docena. Y un tercio de decena no. Ya necesito decimales y cosas complicadísimas. Puedo decir un cuarto de docena, que son 3. Un cuartillo. Un cuarto de docena son 3. Y sin embargo un cuarto de decena, pues ya tengo que andar con decimales. Entonces el 12 tiene muchos divisores. Y una de las cosas que yo he leído, al menos sin ser un especialista en eso, es que el 60 es cómodo porque también tiene muchos divisores. Entonces podemos hacer fracciones. Y cuando necesito hacer fracciones de un ciclo solar, de un ciclo lunar, de un círculo, entonces me viene bien poder hacer varias divisiones. Y el 60 tiene muchos divisores. Entonces tiene muchos divisores exactos. Entonces es una base muy cómoda para hacer ese tipo de cosas y así la hemos heredado. Un cuarto de hora, media hora, nosotros ya solo manejamos eso, pero si yo te digo cuántas veces caben 5 minutos, pues lo puedo decir. O sea, el 60 tiene muchos divisores y eso es muy cómodo. Y tenemos un poquito de herencia de esa base 60. Sexagesimal. Bien, Ala ya ha preguntado, ahora este. Sí. ¡Ay! Tenemos una joven ahí. Si se prohibió el 0, ¿cómo ponían el 200? Pues no podían. Claro, lo pondrían acumulando piedricas o con los números romanos o con el ábaco, pero así de forma cómoda, como nosotros no. Entonces sí es que hay veces que prohibir no está bien. ¿Sabes? Que hay que dejar a la gente que use el 0. Sí, lo prohibieron poco rato, porque ya vieron que luego eso no iba a ningún lado. Si pudieras poner la primera diapositiva, ¿la puedes poner? La de la línea del códice. Sí. Vamos. Vamos a ver, no solo es que estén escritos de derecha a izquierda, es que parece que son especulares, o sea, como si los hubiera escrito con un espejo, ¿verdad? Sí. ¿Eso tienes alguna explicación? No. Porque aquí cuando hacemos visitas nos pregunta la gente y yo nunca he sabido. Parece que algunos, por lo menos algunos, están escritos con espejo, ¿no? Otros no. Por ejemplo, el 6 y el 9 siguen la orientación que tenemos nosotros habitualmente. El 8 da igual, el 7 está con un espejo, pero en un espejo que sería en este sentido, y sin embargo el 2 está en un espejo que está en otro sentido. No lo sé por qué los escribieron así. Nosotros decimos que fueron copiados de los árabes y entonces que es como los vieron ellos. Que los vieran así, es posible que ellos... claro, yo no sé si tenían, eso igual sabéis más vosotros, si tenían el modelo delante cuando lo escribieron, o fue de memoria. Lo trajeron copiado de donde lo copiasen y entonces lo pusieron igual. Sí, allá... Sí. Que también podría ser. Sí, no sé por qué esa imagen especular. Adelante. Mira, yo voy a preguntarte dos cosas. Una es una que me trae de cabeza hace un montón de años. Desde que viendo películas, a mí me gusta mucho el cine, y viendo películas, normalmente son americanas o inglesas, cuando sale alguien y escribe el número 7 en la cultura inglesa, jamás ponen el palito. Y nosotros siempre. Lo he buscado por todas partes y no consigo encontrar la razón. Los americanos, los ingleses, nunca ponen el palito al 7. Hay gente que toma té. Es muy rara. Y entonces, pues, no puedes esperar nada bueno. Veo que hay tampoco.
Ahí no tiene el palito, no, me imagino que hay costumbres que le damos, vete a saber de dónde. Seguro que se puede trazar eso. Seguro. Eso seguro que se puede trazar. Joder, me voy a ir con más preguntas que respuestas aquí. Ahora me voy yo con esa obsesión. Y tú dices que llevas varios años y no lo has conseguido saber. No me jodas, hombre, no me preguntes eso. Que ahora me generas a mí una necesidad. Y la segunda cosa, lo de los siglos, curiosamente también en inglés los ponen con números arábigos. O sea, nunca usan los romanos para los siglos. ¿Oh, sí? Siempre ponen 1,6 TH. O sea, no lo suelen poner, yo al menos no los he visto. Y la tercera pregunta, el 4 y el 5, ahí de hecho, el número 5 parece un 4. Sí. Sí, y eso pasa bastante. Sí. Eso pasa en bastantes gracias. El número 5 se asemeja más al 4 y el 4 aquí aparece con esta rabito de ahí, pero hay muchas veces que parece como un alfa minúsculo. Es solamente la revueltilla. Sí. Sí, ese 5 parece un 4 y lo que decían los niños, a mí también me pareció al principio una H. Y de hecho, veréis en la evolución de las grafías, y luego lo queréis ver ahí, veréis que van como rotando. Y van rotando porque eso se usaba sobre todo en esos cuernos, en esas piedrecitas. Entonces, como solo lo usas así, da igual, no hay una línea de base. Entonces, muchas veces aparecen giros. Una cosa, ese espacio que hay entre el dibujito y el 1, ¿puede ser el espacio en blanco del 0? Yo no lo creo. No lo creo. Podría ser, pero nada nos dice que pueda, porque sobre todo porque no lo usaban. No usaban el 0. Y hay una cosa muy curiosa en el Códice Albeldense, en la página... Bueno, no usaban el 0, perdona. Sí usaban el espacio como 0, o sea, en el... Lo voy a enseñar. En el ábaco de Aurillac, esto es 0. Esos huequitos significa que ahí, en esa columna, no hay nada, hay un 0. Así que bueno. Podría ser. En la página siguiente, donde aparece el detalle de estas grafías, hay un detalle también de los alfabetos hebreo, griego y latino, y están numerados con números romanos. Nosotros estamos acostumbrados que el número 4 es palito V. Bueno, pues Vigila escribe 4 palitos. Vale. Pero si te fijas, y reto a todo el mundo que lo haga, en el número 5, tal y como escribe él, el 5 no es una V perfecta como la que hacemos nosotros ahora. Es una especie de Y con un palito muy corto. Fijaros en el 5 de esas grafías. ¿De esta de la anterior? A ver. Sí. Sí, tiene como un palico, como una Y. Se parece muchísimo al 5 que utiliza Vigila al numerar los alfabetos. Flipante. Bueno, curiosidades. Sí, los griegos utilizaban también una especie de Y para marcar potencias. Porque Arquímedes ya utiliza potencias y él marcaba eso. Diofanto, por ejemplo, lo usa. Diofanto es uno de los griegos, no es una palabrota. Diofanto es uno de los griegos que escribió su libro más famoso, La Aritmética, y es una matemática muy muy avanzada en el sentido aritmético, en el sentido de manejar números. Es probablemente lo último avanzado que escribieron los griegos, ¿no? Lo de Diofanto. Y él utilizaba una especie de Y también para indicar, no sé si era la potencia al cuadrado. Y finalmente, ¿se utilizaba el número 4 palito V y 4 palitos indistintamente a lo largo de la historia? ¿O hubo un momento que dijeron, venga... Se usaban ambos, no sé si es indistintamente, porque yo creo que hay intención, pero yo no sé cuál es la intención. O sea, he leído veces, pero no te lo tendré que decir de memoria y no tengo esa memoria. Pero serán las dos cosas. Hay lugares donde hay los 4 palitos y otros no para el 4, sino en otros números, y otros con palito V. Gracias. Eso es herencia de Roma, es decir, los romanos y no solamente sino muchísimos otros códices medievales son 4 palitos. En realidad, que nosotros ahora ponemos el 1 y el 4, los romanos ponían 4 palitos. Sí. Joder, voy con más tareas porque esto lo cuenta Ifra en el libro. La distinción entre los 4 palitos y el palito V y otros casos que serán de doble
de doble grafía, no sé si ahora decir grafía, de doble representación de una cantidad con números romanos. Eso lo explica Ifrá en el libro. Los chinos, perdón, o sea, claro, los chinos siguen realizando hoy cálculos complejísimos con un ábaco. Sí. De muchísimas cifras. Los chinos además tienen una ventaja. Probablemente, a ver si es que hemos dejado, que estamos atribuyendo una serie de males al ábaco. Sí. Los rusos también siguen mucho con el ábaco. Igual es que ellos Sí, igual es posible que los chinos, los coreanos, los rusos le tienen un cálculo de ábaco increíble, y bueno, y ahora yo no lo he experimentado, pero hay una especie como de corriente también en la primaria aquí de usar ábaco para cálculo. Sí. Los chinos tienen una ventaja en cuanto al lenguaje con el que manejan los números, porque los chinos tienen, a la hora de decir los números, tienen más regularidad que nosotros. Los chinos dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4. No tienen 12, 13, 14 y estas cosas que tenemos nosotros, ni lo que tiene el euskera o los franceses de 4, 20, 10. Esas cosas, los chinos tienen una regularidad muy grande y por eso cuando son pequeñitos avanzan muy bien en matemáticas, porque esa regularidad te ayuda. Enseguida ves dónde está, cuál es la regularidad de los números, que a nosotros nos cuesta un poquito aprenderla, un poco más que ellos, por cómo tenemos las cantidades pequeñas, por encima de 10. Pero supongo que los números para ellos, o sea, el que nosotros lo vemos al revés, para ellos, o sea, no lo pondrían al revés, o sea, para ellos sería el 2 así, ¿no? Es probable, sí, eso no lo sabemos. O por lo menos yo no lo sé, pero sí, es posible que sí. Por eso, porque como estamos venga a decir que está al revés. Claro, eso es desde nuestra perspectiva, ¿no? Está al revés de cómo estamos acostumbrados a leerlo. No es que nosotros lo pagamos bien y ellos mal, no. Sí, aquí tenemos una defensora de Vigila, vamos, como debe ser. Muy bien. Bueno, a ver. Esto no entiendo por qué hay esa cosa ahí. ¿Cuál cosa? Bueno, ¿La raya esa? Sí, esa raya, ¿qué significa? Pues nada, un adornico, que la línea empieza ahí o que acaba ahí. Es un apoyo, una ayuda, una decoración. Pero... Sí, un trenecito, no sé. No sé si tiene un significado particular. Yo no he visto nunca que nadie diga que tenga un significado así especial, un código. Que esto ya no es una pregunta, pero es que mi profesor Miguel... Esto no es una pregunta, es una acusación, ¿no? No, es que mi profesor Miguel nos está contando todo el día de que vas a venir aquí, de tu programa. Sí, nos puso una vez de que dijiste... lo del vídeo que nos pusiste. Y que nos dices que eres un matemático increíble, que eres mejor que Eduardo, que las matemáticas. Y yo tengo una pregunta. Es que no viene con el tema, pero bueno. Pero bueno, ya que estás cómoda ahí, ¿verdad? Es que Miguel nos ha contado de que los humanos creen que hay extraterrestres. Vamos a tener que hablar con Miguel, ¿verdad? No le des el micrófono, sigue, que se sepa todo. Es que nos ha dicho que en el año 70 los humanos detectaron una onda de sonido. Es una wow. Pero es que yo me quedo con la duda. ¿Te has quedado con la duda de si hay extraterrestres o no? Sí. Pues yo lo sé y te lo podría decir, pero tendría que matarte para que no lo supiera nadie más. No, o sea, yo que sé, no tiene nada que ver efectivamente. Pero tiene algo que ver, mira, y vamos a sacarle un poquito de relación a lo que estás diciendo con lo que decíamos antes, ¿no? Claro, si saber si hay extraterrestres o no es algo que nos inquieta desde hace muchísimos años. La gente pues quiere saber si hay extraterrestres o no y tal. Y hay 1000 películas, hay 1000 invenciones, hay montones de cosas de eso. Entonces, si existieran extraterrestres y nos están mandando señales, ¿cómo entendemos que eso es una señal de alguien que piensa? Y no es ruido casual de dos piedras que se han chocado ahí y tal. Pues porque hay una cierta regularidad, algo que no se puede producir solo por el azar, que son símbolos de algo. Entonces, ¿te acuerdas cuando eras más joven
hace un rato, que os he contado que los chinos, los rusos, los árabes y tal, tenemos letras diferentes, sin embargo todos tenemos los mismos números. Pues algo que suponemos es que si hay una civilización extraterrestre, probablemente lo más parecido que van a tener a nosotros son las matemáticas. Es muy probable que algunas cosas de las matemáticas las hagan iguales, por ejemplo la cantidad. O sea, que tengan símbolos para distintas cantidades. Entonces eso es probable que si hay extraterrestres podamos entendernos con ellos, con matemáticas antes que con lenguaje. Entonces, por eso hay veces que con la señal WOW y con otras señales que se han recibido, se ha encontrado un patrón que dices, ostras, esto podría ser de una cierta regularidad que no es casual. Esto es alguien que piensa y que está intentando transmitir, comunicarse con nosotros a través de números. Porque si nosotros, y de hecho nosotros cuando hemos mandado mensajes al exterior, hemos metido números. Lo que está en discusión es si es buena idea mandar mensajes al exterior. Porque tú fíjate cómo nos va entre humanos solamente cuando llegamos a un territorio que no sabíamos que existía. Pues a los que vivían ahí o son fuertes o les va mal. Entonces si nosotros andamos mandando mensajes al exterior, ¡estamos aquí! ¡Marcianos! ¿Qué tal? Pues imagínate que les da por invadirnos o cosas así. Así que hay gente que dice que es muy prudente no mandar nada. O sea, que venga alguien más fuerte y nos quiera quitar ahí lo del códice. Tenemos uno al fondo. Dicen que las matemáticas no fallan, ¿eso es cierto? ¿Cómo? Las matemáticas no fallan, ¿eso es cierto? Que las matemáticas no fallan. Me preguntan si es cierto que las matemáticas no fallan. Depende para qué las quieras usar. Claro, si tú tienes las reglas bien establecidas y conoces y tienes bien puesto el inicio y el por qué vas a hacer las cosas y cuáles son las bases del problema que vas a hacer, las matemáticas, no sé si no fallan o no, pero tienen más oportunidades de acertar. Y las usamos para casi todo en general, ¿no? O sea, las usamos todo el tiempo. Hay un profe colombiano que a mí me gusta mucho, Lucho Recalde, que él dice, las matemáticas son contar, medir y ordenar. Muy sofisticado a veces, menos sofisticado, pero básicamente casi cualquier actividad humana hacemos o medimos o contamos o ordenamos. Entonces ahí es mejor que tengamos un sistema en el que estemos todos de acuerdo, y ahí es cuando queremos decir que las matemáticas no fallan, ¿no? Cuando tienes le llamamos axiomas bien puestos, entonces las matemáticas llevan su mecanismo y en principio no fallan. Pero también hay matemáticas del error, hay matemáticas del caos, hay matemáticas del azar, de las cosas que no sabemos controlar. También hacemos matemáticas para poderlas entender un poco. Las matemáticas son, digamos, casi la poquita oportunidad que tenemos de entender algo a nivel cuantitativo, digamos, de medir cosas, son las matemáticas. Luego, para entender otras cosas, pues usamos el corazón y el arte, que es lo que nos hace entender muchas cosas. Muy bien. Martina, ten cuidado con lo que vas a decir, ¿eh? A ver, pero no va de estas. A mí la pregunta que empiezan por haber. Bueno, que ¿tú por qué te aficionaste a las matemáticas? Tenemos tiempo, ¿no? Mira, yo cuando era crío, esto me lo preguntan mucho, mira, me gusta que hagas esa pregunta, porque yo cuando era niño no me gustaban especialmente las matemáticas, no lo recuerdo por lo menos. Cuando era adolescente en el instituto, hasta que hice la secundaria, hasta lo que hice el bachillerato, me gustaban las matemáticas, bueno, pero me gustaba la literatura mucho, me gustaba la física mucho. Mi asignatura favorita era educación física, que ahora nosotros le llamamos gimnasia, con N, gimnasia, le llamamos así. Y eso me gustaba mucho el deporte, correr y todo eso. Las matemáticas me gustaba, bueno, fue avanzando en el curso, en los cursos, hasta que llega a lo que hoy sería el bachillerato. Y me gustaba mucho, fíjate, programar cosas con el ordenador. Yo tenía un ordenador pequeñico que se llamaba Spectrum y ahí programaba cosillas ahí con eso, ¿no? Y entonces aprendí algo y me gustaba eso de programar. Y pregunté, también me gustaban las mates, y pregunté a mis profes, pues para hacer una carrera, me gustaría hacer una carrera de programar, de informática y tal. Y entonces no había en Logroño nada de eso. Y me dijeron, pero al final de matemáticas hay una especialización en computación y cosas así de ordenador y puedes hacerlo. Pues como las matemáticas me gustan también, pues me meto. Entonces, ¿qué salí yo del instituto sin saberlo? Yo no sabía, que era muy importante. Primero,
que uno se podía divertir con las matemáticas y podían gustar las matemáticas porque sí, sin tener que aplicar a nada. Eso me lo enseñaron mis profes y eso fue muy bueno para mí. Segundo, yo aprendí muchísimas matemáticas, muchas más de las que pensaba. Yo tuve dos profes, Emilio Fernández y Manolo Benito, maravillosos en Sagasta de Logroño. Me enseñaron muchas más matemáticas de las que yo pensaba que me habían enseñado. Yo cuando fui a primero de matemáticas, aquí tengo más gente que ha estudiado la carrera de matemáticas, yo fui a primero de matemáticas, para mí fue un paseo. Fue un paseo, yo sabía casi todo lo de primero, lo había aprendido en el instituto. Entonces yo llevaba una base muy fuerte de matemáticas. Entonces llegué a la carrera y empecé a ver las matemáticas, más o menos las del instituto, tal, muy bien. Pues luego llegué a unos deberes que nos mandó una profe de álgebra y nos enseñó los teoremas de Noether, que yo pensaba que Noether era un señor y es una señora. Los teoremas de Noether. Me enseñó los teoremas de Noether y entonces dije, oh, wow, ¿cómo una idea puede ser tan potente a la hora de descubrir la verdad de ciertas cosas, ¿no? Y dije, wow, estos son las mates de verdad. Entonces, algo que a mí ya me gustaba, que ya se me daba bien y que servía, le vi, te va a parecer raro porque muchas veces no hablamos así de las matemáticas, pero me pareció de una belleza, me enamoró eso, me pareció precioso. Entonces yo decidí dedicarme a las matemáticas puras porque me parece que ser capaz de pensar así es casi como hacer música o como hacer arte. Tiene algo muy parecido. Pues a mí me enamoró eso y me dediqué y luego resulta que sirve para muchas cosas, que está guay que sirve para muchas cosas. Pero me gustó, me parece que pensar bonito es muy bonito, valga la redundancia, ¿no? Entonces, yo me dedico a eso y yo me dedico ahora a hacer, yo soy matemático profesional, me dedico a investigar en matemáticas, a hacer matemáticas nuevas. Y yo tengo la sensación de que a mí me pagan por jugar. Mi sensación es esa. Entonces, me parece que no hay nada más bonito. Habrá otras cosas que son muy bonitas, la música es muy bonita, el arte es muy bonito, la literatura, la historia, hay muchas cosas que son muy bonitas. Yo he encontrado esa belleza en las matemáticas y en otras cosas. Entonces, por eso me dedico a las matemáticas. Estamos acaparando un poquito, ¿eh? ¿Y cómo te hiciste famoso? ¿Cómo me hice famoso? Porque me ligué con Shakira. No es verdad, ¿eh? Es que hoy me ha dicho mi profesor de matemáticas que los números pueden ser seres vivos. ¿Eso es cierto? Que los números pueden ser seres vivos. Ten cuidado, con la calculadora. Que te salen unos cibernúmeros. ¿Qué quiere decir que los números son seres vivos? Pues es que nos ha dicho como que estamos dando los números enteros, negativos y positivos, y ha salido el tema que ha dicho pues que los números no existen, que son seres vivos. Me parece un poco contradictorio eso, ¿eh? Que no existan y que sean seres vivos a la vez. Hombre, seguramente lo que podemos hacer es... los números no son seres vivos, obviamente, pero a lo mejor podemos imaginarlos como seres vivos y aplicarles ciertos comportamientos que nos ayuden a familiarizarnos con ellos. Entonces, hay números que se llaman números amigos, hay números que se llaman números perfectos, hay números que se llaman números felices, hay un montón de clases de números que tienen que ver con cosas humanas o de los seres vivos. Entonces, yo qué sé, pues ese juego nos sirve para manejarlos mejor. Hola, Eduardo, una curiosidad. Dime. En un viaje vi los números en una escuela de Egipto y me pareció muy curioso porque era el aprendizaje de los números a través de los ángulos. Entonces mi pregunta es, ¿tiene alguna relación los números con los... O sea, es que era... La cantidad de ángulos que tienen, ¿no? El 1 se hace así y tiene un angulico y baja para abajo. El 2 así, así, así. Sí, yo la he visto muchas veces esa foto. Es que de cara incluso a enseñar a los chavales, sí, ¿no? A la hora de hacer los números. Contar el número de angulicos que tiene, ¿cómo escribes el número? Bueno, pues la respuesta es no tiene ninguna relación. Es una de las formas, también Ifra lo usa eso en su libro. Hay hay varias formas que se supone que se genera la grafía de los números, por ejemplo con los dos ángulos, y hay otras, pero no hay nada de eso, no tiene nada que ver. No. Eso es... alguien se ha inventado eso. No tiene que ver. Y luego, bueno, pues si quieres abrir un poquito el tema de la inteligencia artificial y la pregunta que has planteado allí, ¿no? Dice, cuando los cambios están en pocas manos, ¿no? Es decir, ¿quién maneja, ¿no? Los cambios para... Sí. Ahora mismo tenemos hay un problema con eso. O sea, tenemos
que la inteligencia artificial, que es una herramienta potentísima, nos permite hacer muchas cosas, nos permite hacer muchos avances. Hay veces que las cosas, lo que se llama inteligencia artificial generativa, que produce imágenes, que produce texto, que produce voces, es indistinguible a veces de lo producido por seres humanos. Entonces ha desaparecido un poco el criterio de verdad en este tipo de cosas y tal. Y vale, entonces, si podemos producir todo eso, y podemos obtener grandes ventajas de hacer eso en muchas cosas, esas ventajas sobre todo para quien sabe. Yo tengo un amigo que es abogado y me dice, la ley ayuda, la gente dice, la ley ayuda al rico. No, la ley ayuda al que la conoce, me dice él. Pues en este caso puede aplicarse también, ¿no? Quien está produciendo eso, quien controla eso, pues es quien más ventaja va a tener. Entonces lo que tenemos que hacer son dos cosas. Uno, exigir transparencia, y dos, formarnos y saber. Lo decían con los niños antes, ¿no? Yo creo que es una de las cosas del cole. Tenemos que sacar una sola cosa del cole y del instituto, una sola cosa, que es amor por el conocimiento, querer saber más. Eso es lo único que necesitamos saber. Si un niño sale del cole y no tiene ganas de aprender más, pues aquí está el profe, pues hemos fracasado un poquillo. ¿Sabes? Lo que uno tiene que salir es querer saber más, porque el día que nos cansemos de aprender o de querer saber más, estamos vencidos. Si toda esta gente hubiera dicho, eso los números, déjame eso los números, eso es para quien sabe, pues ahora estaríamos mucho más vulnerables. Que la ignorancia es vulnerabilidad. Entonces tenemos que... Este tipo de cosas a mí me encanta porque yo me voy de aquí queriendo saber más cosas. De algunas de las preguntas que me habéis hecho, repasamos. Yo me voy de aquí con ganas de saber más cosas y espero que al menos un porcentaje de la gente que hay aquí diga, pues me ha picado un poquito no sé qué curiosidad. A lo mejor de cosas que he dicho mejor, de cosas que he dicho peor, pero con el ánimo de compartir algo que creo que es el mayor tesoro que tenemos la gente que nos dedicamos al saber, digamos que es curiosidad y querer saber más cosas. Y si no lo hacemos, si no ejercemos eso, de alguna forma nos estamos haciendo daño personalmente, pero es que estamos dejando de ser ciudadanos. Tenemos una responsabilidad, que es saber. Y también la tenemos en este ámbito de la inteligencia artificial. No podemos decir que es de los que saben. Eso es rendirnos y ponernos a sus pies. Y estamos poniéndonos un poquito a sus pies, ¿eh? Me pongo apocalíptico. Eduardo. Sí. Ahora que has hablado de los profesores, me toca abrir un melón bastante tocho. ¿Tú ves normal? Lo veo normal, sí. Que los profesores cuando se enfadan porque uno ha molestado, cualquier cosa, empiecen a mandar ejercicios y manden cifras tipo 35 ejercicios, cosas así, que a mí me ha pasado. Y se sufre bastante la tarde. Se sufre la tarde, ¿eh? Fíjate. Pues la verdad es que te acompaña un poco en el sentimiento, hombre. No pasa nada. Lo bien que podías estar viendo vídeos de YouTube o algo, ¿no? Yo qué sé. No lo sé. No seré yo quien cuestione los métodos de los profesores en público. Otra cosa es que hablando de uno a uno podemos cuestionarnos las cosas que hacemos y tal. Pero, salvo rarísimas excepciones, cuando los profes actúan es por tu bien, es a favor tuyo, salvo rarísimas excepciones. Pero un profe lo que quiere es habitualmente, y bueno, aquí hay profes, un profe habitualmente lo que quiere es que sus estudiantes salgan mejor de su clase de lo que entraron, en el sentido que sea. Entonces, bueno, pues vais a pasar un curso conmigo, pues quiero que al final de este curso estéis mejor de lo que estabais. Y ya, en el culmen es cuando un profe dice, y además quiero que seáis mejores que yo. Bueno, pues muchas veces, hay veces que no sé cómo te andarás portando para tener que pasar la tarde haciendo 35 ejercicios. Luego, si queréis, abriremos ese melón tan tocho. Regulinchi a lo mejor, ¿no? Muy buena respuesta. Madre mía, tiene que salir uno de todo, ¿eh? Joder. ¿Alguna más? Habrá que cenar, ¿eh? Naya. Bueno, la última pues. Venga, Naya, le toca a tenemos Naya. una. Que no sea del profesor. ¿Qué te gusta más, ser profesor o investigar? Investigar. Me gusta más investigar. Pero me gusta mucho ser profe de investigación, digamos. Yo tengo bastantes estudiantes que se llaman estudiantes de doctorado y es gente con la que aprendo mucho y les trato de enseñar, ¿no? Y
me gusta mucho investigar, enseñar me gusta mucho también, y cuando se pueden unir las dos cosas, esas dos cosas que es aprender cosas nuevas de la mano de otra gente, pues eso ya es maravilla. Pero me gustan mucho las dos cosas. Te he dicho más investigar, lo he dicho bastante sinceramente, porque investigar me gusta mucho, es muy estimulante, pero enseñar me gusta mucho también. Quiere decir, ¿qué te gusta más? ¿Un 9,5 o un 9,6? Me gusta un poco más un 9,6, pero con 9,5 es un 9,5, ¿sabes? Entonces me gustan mucho las dos cosas, porque a mí en general me gusta aprender, y las dos cosas, enseñar e investigar, son dos oportunidades para aprender maravillosas. Maravillosas. Es muy bonito todo eso. Pues ya estaría, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias.